Andrei, el chico que pasaba desapercibido en clase, era ignorado por sus compañeros y no formaba parte de sus planes sociales. Solo recordaban su existencia cuando necesitaban ayuda con las tareas o se acercaba un examen. A pesar de esto, Andrei no se quejaba, ya que su interés estaba en observar a los adultos obsesionados con el sexo opuesto en lugar de enfocarse en sus estudios. Destacaba notablemente entre sus compañeros, especialmente en las ciencias exactas, desafiándolos y dejando a los profesores impresionados. Cualquier institución educativa anhelaría contar con un niño prodigio como él en todos los certámenes locales de la localidad. Su presencia era imprescindible y siempre lograba obtener el primero o segundo puesto para la escuela. Sin embargo, hasta los prodigios tienen sentimientos y pueden enamorarse a pesar de su genialidad. Este hecho ocurrió al comienzo del nuevo curso escolar, el 1 de septiembre. Los compañeros se agruparon en torno al maestro de la clase, intercambiaron felicitaciones y prestaron atención a las palabras de elogio del profesor. ¿Qué sería de nosotros sin las directrices habituales que ya están establecidas? Los adultos saben que el 9º grado no es juego de niños. Algunas personas deberían reflexionar sobre su actitud hacia los estudios, ya que no todos llegarán al 10º grado. Andrei, abstraído, se mantuvo a distancia mientras observaba a sus compañeros. De repente, su mirada se detuvo en Siskina, una chica con la que no estaba familiarizado. Durante 2 años, solo se dedicó a sus estudios en el aula. Andrei no pudo recordar de inmediato el nombre de Nastia. Parecía que ella se apartaba de la bulliciosa multitud de compañeros como él para poder escuchar al profesor, por alguna razón. De repente, se percató de lo mucho que ella había cambiado durante el verano, había crecido. De alguna manera, su silueta se había redondeado como la de un adulto, convirtiéndose en un reloj de arena. Sus largos rizos, aclarados por el sol, enmarcaban bellamente su rostro. Observó lo delicada, tierna y femenina que era, y qué ojos azules poseía, y que su mirada parecía ser demasiado madura para su edad, una adolescente sabia y cálida. De repente, se dio cuenta de que la habría contemplado sin cesar, pero al notar que ella había percibido su mirada, desvió la vista. Creer que le caía bien, prometía risas más tarde. Andrei no tenía claro en su memoria. Cuando su corazón se llenó de amor por Nastia, al principio lo confundió con una sensación parecida a una molestia estomacal. Había una especie de nudo apretando su pecho, y para su sorpresa, desplazaba cualquier otra preocupación. ¿Faltaba amor en su vida? Mientras los compañeros de clase formaban parejas y se dedicaban a sus asuntos amorosos, él luchaba con la creciente atracción que sentía por Nastia, especialmente cuando Roman, el chico más guapo de la escuela, comenzó a mostrar interés en ella. A Willa le encantaba tenerlo cerca, le divertía durante el recreo, paseaban por el comedor juntos, y luego él empezó a acompañarla a su casa. Andrei los observó un par de veces caminando tomados de la mano, y para el final del año, los profesores ya los consideraban como pareja. Incluso llegó a predecir un futuro juntos. Andrei se limitaba a contemplar a la chica desde lejos, sintiéndose abrumado por su propio desdén y luchando contra su dolor, el cual provenía de su amor no correspondido. En el baile, ni siquiera intentó apartar la mirada de ella. Por su parte, ella, temerosa de que alguien pudiera notar, comprendió que podía. Jamás tendría la oportunidad de verla de nuevo, por lo que me esforcé en evocar su imagen con mayor claridad. Nastia lucía deslumbrante en aquel atuendo, como si una hechicera hada hubiera intervenido en su creación. La joven irradiaba una elegancia impecable, su vestido de gala se ajustaba a su esculpida silueta, su tono se fusionaba con el deslumbrante azul de sus ojos. Con su cabello recogido en un elegante moño en la nuca y su rostro enmarcado por exuberantes rizos, llevaba un conjunto sofisticado adornado con piedras de Swarovski. Todos en la escuela, incluida la señora de la limpieza, conocían al generoso donante de tan magnífico regalo en honor a su graduación. Permaneció toda la noche en el baile, rechazando a todos los pretendientes que deseaban bailar con ella. ¡Qué hermosura! Nastia no percibió a nadie cercano con miradas enamoradas, solo tuvo ojos para Andrei esa noche. Él decidió no unirse a sus amigos para contemplar el amanecer, ya que carecía de energía y entusiasmo para observar a las parejas que capturaban constantemente su atención.
Concluyó que Nastia estaba fuera de su alcance para siempre y se propuso recuperarse y seguir adelante de alguna manera. Al regresar a casa, se dejó caer en la cama con el rostro hundido en la almohada y dejó escapar todos sus gritos. Decidió dejar de existir. Después de transcurrir un lustro, Andrei completó sus estudios en una renombrada institución académica, obtuvo un reconocimiento sobresaliente y se encontraba en la encrucijada de decidir su próximo destino. Mientras seguía estudiando, le llegaron múltiples propuestas laborales de empresas reconocidas. Solo tuvo que decidir a cuál dar prioridad, optando por visitar cada una de ellas para luego elegir la que más le interesara. Su vida personal pasó a un segundo plano. Aunque salía con chicas de vez en cuando, su transformación de estudiante aplicado a persona popular fue notable. De repente, se convirtió en un individuo fascinante, gracias a sus constantes visitas al gimnasio que moldearon su figura y a su amplio conocimiento en diversas áreas que le permitía sostener conversaciones sobre casi cualquier tema. Las chicas y el tema lo acosaban constantemente, sin embargo, sus novelas tenían una vida efímera. De forma veloz cayó en la tristeza al darse cuenta de que probablemente nadie podría reemplazar a Nastia durante mucho tiempo. Decidió conscientemente olvidarla, incluso planeaba casarse, pero luego cambió de opinión. Al no poder hacer feliz a su elegida constantemente al compararla con su compañera de clase, decidió empezar desde lo más respetable y cercano. Al llegar al imponente edificio de oficinas, quedó impresionado por su modernidad y elegancia. Los jardines bien cuidados, los bancos de hierro forjado y el edificio de vidrio transmitían éxito y prosperidad. Al entrar en la luminosa sala de recepción, fue recibido con una sonrisa por la secretaria, quien parecía conocer su especialidad. Fue llevado de inmediato a la oficina del jefe, sin tener que esperar como suelen hacer los jóvenes especialistas. Andrei fue nombrado jefe de diseño, ya que el jefe había escuchado tanto sobre su talento. Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos. Estás esforzándote por darle un toque más imaginativo a. Ofreciéndose a asumir de inmediato un nuevo encargo, Andrei se regocijó al ver cómo se dispersaban. Enseguida halló lo que anhelaba, un trabajo creativo, la posibilidad de autorrealización y perspectivas ilimitadas de desarrollo profesional. Por supuesto, el salario no era un aspecto menor. A este ritmo, pronto cambiaría su apartamento de una sola habitación por uno más acogedor. Con alegría, se dirigió a un café que se encontraba en su ruta de la oficina a su hogar, considerando que valía la pena echarle un vistazo. ¿Podría ser este el lugar para almorzar? A Andran no le agradaba perder tiempo en la cocina y, en cuanto tenía la oportunidad, prefería aprovechar los servicios disponibles. Disfrutando del servicio de catering, se acomodó en una mesa al fondo de la sala para mayor comodidad. En un ambiente más tenue, solicitó al camarero el plato estrella y una taza de café, mientras éste se apresuraba. Mientras aguardaba su pedido, exploró la sala casi vacía, con música suave de fondo. 3 jóvenes charlaban animadamente en una mesa cercana, y aunque al principio no quería prestarles atención, una voz familiar captó su interés de repente. Reconoció a Nastia Andre entre ellas. La joven estaba de espaldas a él, compartiendo entusiasmada anécdotas con sus amigos. Una risa escapó de sus labios. De ninguna manera podía cometer un error. Habría identificado al instante esa voz entre multitudes. Sin titubear, se puso de pie y se acercó a las chicas. Saludó por detrás de Nastia, una de sus amigas volteó para mirar al chico. Sus ojos reflejaban sorpresa, como si no lo reconocieran. ¿Qué estaría buscando? Nastia giró la cabeza y lo escudriñó detenidamente de arriba a abajo. Hola, Nastia. Esto no debería sorprenderte. Ella clavó la mirada en él, intentando evocar recuerdos. ¿No te suena de nada? Ante la oportunidad de recordar, la joven guardó silencio. Si este chico le hablaba así, debían de ser buenos amigos. Resultaba extraño no recordar con quién. Podría ofenderse. Entiendo, no te preocupes. Soy tu compañero de escuela, Andrei. El empollón sonrió y saludó. Hola. Es complicado reconocerte, has cambiado mucho, observó de reojo cómo los amigos de Nastia lo miraban con curiosidad. Incluso por su sonrisa,
Era evidente que ella estaba complacida con el interés de un chico tan atractivo. ¿Y tú qué haces por aquí, en la mañana? A Andrei le vino a la mente una pregunta, pero se percató de que los años no habían alterado la situación. Aún se siente incómodo en presencia de esa chica. Lo más complicado fue que su mente se quedó en blanco y su sentido del humor, que solía ser de gran ayuda en situaciones como esa, decidió tomarse un descanso en ese preciso instante, lo que provocó sonrisas en las chicas. Cuando formuló su pregunta, Nastya, con una expresión seria en su rostro, confirmó que sí, estaban lanzando el cohete Cosmos. Él sonrió y se retiró. De alguna manera, a ella le resultaba más sencillo entablar conversación con él. Y además, de repente todo en mi mente cobró sentido y estoy llevando a cabo una entrevista. ¿Observas aquello allí? Glass extendió su mano hacia la ventana que le permitía contemplar un imponente y vanguardista edificio del cual había salido recientemente. La imponente y lujosa apariencia del edificio inspiraba respeto hacia aquellos que lo ocuparían al día siguiente. Me alegra por ti, expresó con un destello en los ojos. Pero, si mal no recuerdo, era algo predecible. Siempre te consideraron el más brillante de nuestra escuela, añadió Andrei fingiendo vergüenza. Claro, la tarea era simplemente usar la cabeza, algo que el camarero tenía bien aprendido. Con tu pedido, las chicas podrían obsequiarte algo especial. Andrei estaba listo para adquirir toda la variedad del menú para las chicas si Nastya decidía no marcharse con sus amigas. Sin embargo, las chicas comenzaron a rechazar la oferta debido a que estaban a punto de llegar tarde al almuerzo y el tiempo apremiaba. Nastya comenzó a despedirse, indicando que era hora de partir. Ante esto, Andrei sugirió de manera jocosa que dejara su número de teléfono como una esperanza. La chica, con una sonrisa, sacó su teléfono y marcó su número. Llama por la noche, estoy durmiendo, bromeó ella. Intentaré llamarte, respondió Andrei con complicidad. Las risas de las chicas resonaron mientras se alejaban. Finalmente, Andrei, contento, empezó a disfrutar del asado ya frío pero delicioso en su plato de café. Aún sin haber tomado alimento, su padre le impedía hacerlo en ese instante, como una corteza de roble seca. Es probable que hubiera expresado lo mismo y actuado de igual manera. Saboreé ambas mejillas con deleite. De pronto, recordó que no le había preguntado dónde trabajaba ni por qué venía a almorzar allí, pero no importaba, él también vendría, lo esencial era que coincidieran en el horario del almuerzo. Por las noches, le daba vergüenza llamarla, pensaba que quizás estaba casada con Roman, aunque no había notado un anillo en su mano, pero nunca se sabe si no la ama. Quizá en ese momento fue cuando posiblemente se lo quitó y el niño ya estaba presente. Se visualizó la amabilidad, ternura y cariño que ella posee. Como era de esperar en su trabajo, Andrei se adaptó rápidamente y al mediodía ya lo tenía todo controlado. Con la sensación de llevar una eternidad trabajando allí, ansiaba la hora del almuerzo para visitar un café. Aunque era poco probable que coincidieran sus horarios de comida, aún así esperaba encontrarse allí. Prefería no llamar y molestar a su esposo, por lo que se alegró al ver a una figura conocida en la mesa, que hoy estaba sola. Incluso llegó a imaginar por un instante que ella lo estaba esperando. Mi corazón se llenó de alegría al acercarme a la mesa y saludar a Nastya, quien llevaba un buen rato allí. Al preguntarle si quería unirse, ella explicó que solo había tenido tiempo de ordenar. Parecía que íbamos a almorzar juntas, lo cual me hizo suponer que ella sonrió. Ayer no le había preguntado dónde trabajaba, y señaló hacia un alto edificio afuera de la ventana, indicando que había muchas oficinas allí. Al mencionar si trabajaba para la misma empresa, Nastya aclaró que en realidad trabajaba en un estudio de diseño en la misma cuadra. Explicó que solíamos venir al lugar con las chicas porque la comida era deliciosa y asequible. Al sentarse en su mesa, me dijo que era agradable volver a encontrarnos y me preguntó si le importaba que me uniera. Le aseguré que estaría encantada de acompañarlas. Nastya expresó que también extrañaba salir con las chicas y me preguntó qué estaba haciendo exactamente. Le conté que me había graduado de la Facultad de Arquitectura. Es muy probable que no lo recuerdes, ¿verdad? Me apasionaba el arte de dibujar. Era imposible olvidarlo.
Recordaba con claridad cómo ella inspiraba cada trazo en mi cuaderno. Incluso una vez logré observarla en el recreo, apoyando su barbilla con una mano soñadora mientras plasmaba algo en papel. Su reacción al ver mi dibujo no fue la esperada. Roman lo contempló como si cobrara vida. Al reflexionar, me dije, ¿a quién retratar si no a mi pareja? Ahora, como socia de un estudio de diseño, creamos obras de arte, desarrollamos proyectos de mobiliario para interiores y nos aventuramos en el mundo del paisajismo. Al compartir su entusiasmo, se notaba claramente que las mujeres disfrutan al máximo de su trabajo. Al preguntarle sobre su familia, al estar casada, le consultaron sobre su interés principal. La cuestión es cómo conciliar su vida laboral, ¿en qué medida? Según tengo entendido, tiene un horario variable y miraba a Andrei de forma intensa. Es él, respondió con la cabeza gacha. No, no estoy casado. No funcionó como todos pensábamos que tú y Ronca se casarían. Me alegraba de que la chica estuviera disponible, pero sentí su incomodidad al tener que recordar. Creí que tenían un destino juntos. Sin embargo, al descubrir nuestras diferencias, me di cuenta de que para él era algo común, algo que Andrei no lograba comprender. ¿Cuál era su verdadero significado? Dado que Roman era muy querido por las chicas, siempre buscaba sacarle el máximo provecho a su popularidad. Creía que yo era demasiado tradicional y egocéntrica en ese aspecto. Me preguntaba por qué él no podía ir personalmente al club y encontrar a una mujer hermosa para pasar la noche juntos. No teníamos ningún compromiso entre nosotros, a él no le importaba mi estilo de vida, pero a mí no me convenía. Cuando ella le reveló su poligamia y se ofreció a romper con él, no fue él quien sufrió, sino yo quien se sintió mal. Rápidamente encontró consuelo en los brazos de otra mujer. Nastia no le contó a Andrei lo mal que se sentía, con insulto y decepción. Sumida en una profunda depresión, un corazón roto la llevó a no salir de casa durante días, quedándose en la cama sin comer. Sus padres, preocupados al verla así, insistían en llevarla al médico para averiguar qué le pasaba. Era imprescindible encontrar una solución si no se podía aguantar más, pero sin la intervención de un médico, la situación mejoró y la vida recuperó un poco de brillo. No se podía forzar a la madre. Un día soleado, la madre decidió salir a dar un paseo. ¡Qué día tan espléndido!, exclamó. Entonces sugirió a su hija, ve a disfrutar del aire fresco, respira profundamente. La pálida niña asintió, consciente de que su madre no se tranquilizaría hasta lograr lo que deseaba, considerando la idea de salir a pasear. Recorrí la casa con críticas constantes, pero la calle lucía tan bella que Nastia olvidó los problemas. La nevada, la primera del año, había transformado los bancos de la acera en blancas mantas y decorado las ramas de los árboles con destellos de las linternas nocturnas. Mientras caminaba, el frío empezó a calar y un repentino antojo de comida surgió en su mente. Al acercarse a casa, escuchó un sonido peculiar, no un grito, sino un ronquido apagado proveniente de debajo de un banco. Intrigada, se agachó para investigar el barro manchado de nieve derretida. El perrito luchaba con todas sus fuerzas, exhausto y sin fuerzas para mantenerse en pie junto al charco poco profundo. Su chillido, más parecido a un silbido, indicaba que probablemente estaba resfriado. Nastia, con los ojos llenos de lágrimas, envolvió a la bebé en un pañuelo y corrió de vuelta a casa con rapidez. Si tan solo Tosca, el nombre que la niña le había dado al cachorro, pudiera recuperarse y volver a ser el mismo, sería un milagro que le devolvería la alegría a la niña. Cuidar y amar a una criatura que nunca traicionaría ni abandonaría era un consuelo para Nastia. A pesar de que el veterinario advirtió que llegaría tarde, Tosca, siendo tan pequeño y enfermo, no habría podido salvar al cachorro. Con apenas unas semanas de vida, el cachorro luchaba contra la neumonía, el hambre y una infestación de parásitos que le impedían recuperar la salud. Nastia dedicó largas jornadas mimando a su compañero peludo, sumergiéndose en su cuidado y atenciones, administrándole medicamentos, controlando su temperatura e incluso aplicándole inyecciones, evitando así llevarlo constantemente a la clínica por pequeñas dolencias. Cuando Nastia se encontró con Andrei, Tosca ya había madurado y se había convertido en un perro adulto y respetable, con un temperamento atrevido que disfrutaba ladrándole a Vorobyov.
Al notar que el tema de la separación de Roma incomodaba a Nastia, Andrei intentó cambiar de tema y se interesó en todo lo que ella tenía que decir. Durante el almuerzo, acordaron encontrarse después del trabajo para dar un paseo por la ciudad. Hacía mucho que no deambulaba solo por las calles y de repente no parecía tan emocionante. El joven respondió, sí, a mí también me pasa lo mismo en casa. Decidieron compartir entre ellos la visión de su ciudad de manera recíproca. Aunque no deseaba hacerlo, el tiempo del almuerzo llegaba a su fin y debía regresar al trabajo. Andrei escoltó a la pequeña hasta la esquina, la vio cruzar la calle y más tarde, por la noche, se dirigió a su oficina. Había salido antes y se sentó con calma en el café, aguardando a la niña. Nastia llegó sin aliento, mencionando que tenía prisa. Temiendo no esperarla, simplemente le dedicó una sonrisa en respuesta, asegurándole que ella llegaría. Por la mañana, seguramente pasaría la noche allí. Andrews, ¿te parece bien si alteramos ligeramente nuestro recorrido?, inquirió Nastia. Una vez que salieron del café, sentí la urgencia de regresar a casa. Mi corazón anhelaba la presencia del hombre que ocupa un lugar especial en él. Quería disfrutar de un paseo con mi hijo, quien era mi prioridad en ese momento. El chico estaba completamente absorto en sus pensamientos, ella lo llamaba de esa manera. Si él no estaba comprometido, entonces el hombre que ocupaba mi corazón podría ser un buen chico o incluso un padre, aunque era poco probable que fuera un padre esperando. Estaba emocionada por salir a caminar. Bueno, hijo, pensé, mientras mi hijo se unía a nosotros. Nastia sonrió enigmáticamente. Se podría decir que había alquilado un apartamento cerca de su lugar de trabajo. En cuestión de minutos, el hombre estaba parado bajo la entrada, esperando. Cuando Nastia y su amado salieron a la calle, un pequeño y ágil ser peludo se precipitó hacia ellos. Comenzaron a olfatear las piernas de Andrei y a ladrarle a un bombero cercano. Rápidamente corrieron hacia el arbusto más cercano para hacer sus necesidades. Mientras tanto, Nastia se dirigió a la izquierda para cambiarse de ropa. Ahora lucía un chándal y zapatillas ligeras. Andrei observó detenidamente su atuendo deportivo y preguntó por su perro. Estaba a punto de reunirse con ella, pero de repente la vio salir de la entrada señalando a una bola de pelos que jugaba cerca. Después de oler las piernas de Andrei Toque y abandonar al erizo, exclamó con indignación, «Vaya, esa criatura desagradable te ha prohibido tantas veces acercarte a los erizos». Tras olfatear lo que había en el aire, sabía que lo siguiente sería una espina en la nariz. A pesar de la inquietud, se rieron juntos. Los perros se dirigieron lentamente hacia el parque, mientras Tosca lo seguía a una distancia respetuosa, marcando su territorio y asustando a las palomas. Incluso logró persuadir a un gato para que durmiera la siesta a la sombra de un árbol. Aprovechó al máximo el paseo. Al oír el relato de Andrei acerca de sus variopintas anécdotas, Nastia de pronto percibió lo fascinante que resultaba estar con él. Verdaderamente es un individuo ingenioso y con un gran sentido del humor. Incapaz de contenerse, expresó, no logro comprender por qué no nos comunicábamos contigo en la escuela. Quizás, como los demás, pensabas que entre nosotros solo había clases y nada más de qué hablar, sugirió. Él llegó a la conclusión de que ella era una mujer independiente, por lo que solo pudo admirar su esbelto y apasionado torso. Juntos pasearon hasta que cayó la noche, con hambre devoraron shawarma, compartieron risas y se quitaron la salsa de las mejillas. Alimentaron a Tosca, quien brincaba cerca ansioso por un dulce. De repente, el can corrió tan veloz que terminó en el suelo frente a ellos. Decidieron descansar en un banco bajo la sombra de un sauce frondoso, sintiendo un hormigueo en las piernas. Aunque era hora de regresar a casa, no querían marcharse. Acordaron volver al día siguiente para pasear juntos con el amado de Nastia. Este caballero tuvo que ser llevado en brazos a casa, ya que se negó rotundamente a vengarse. Nastia me confesó esto mientras se lavaba las manos. Regresó a toda velocidad por la casa, como si no hubiera caminado exhaustivamente hace apenas una hora. Empezaron a fluir, mostrando interés y comodidad mutuos. Nastia se desplazaba con el espíritu renovado, volviendo a creer en el amor del que Andrei temía depender. No confiaba en su propia felicidad.
Tosca rápidamente identificó a su novio y se relacionó con él. Nastia movía su cola con alegría y coqueteaba de forma juguetona, mostrando incluso un toque de celos. 6 meses más tarde, Andrei le pidió matrimonio y ella aceptó con entusiasmo, convencida de que él no la defraudaría ni la reemplazaría por alguien más. En el aniversario de bodas, Andrei y Nastia, que ya eran mayores, tenían su propio hogar en las afueras, un lugar lleno de encanto. Años después, su esposo repitió el mismo error que ella había cometido en el pasado al romper con su primer amor, Roman. A pesar de los desafíos, la pareja se mantuvo unida y vio florecer su vida juntos con la llegada de gemelas maravillosas, Saska y Masa. Andrei logró ascender al puesto de director general de la empresa que había fundado tras graduarse de la universidad, mientras que el negocio de Nastia prosperó, expandiéndose con sucursales en las afueras. Ahora, disfrutaban de los frutos de su arduo trabajo y dedicación. Los frutos de su labor, dedicada a su hogar y su familia, habían transformado a la chica esbelta que una vez capturó el corazón de su colega Andrei. Aunque había ganado algo de peso, esto no la desmejoró en absoluto. Por el contrario, seguía siendo un modelo de belleza y elegancia que atraía a más admiradores. Sus ojos azules, imponentes y seguros, continuaban cautivando al sexo opuesto. Andrei parecía no notar los cambios en la apariencia de su esposa, ni siquiera las primeras canas en sus sienes. Como en el pasado, él seguía atento a ella, obsequiándola con regalos costosos y halagos. La familia era perfecta, los hijos estaban contentos, los gemelos se destacaron en la escuela, Masa incluso obtuvo una medalla de oro, Nastia rió con alegría. Los hijos de mi padre fueron aceptados en diferentes universidades, algunos en otra ciudad. Saska eligió estudiar Derecho, a Masa le apasionaba la economía. Los niños no se olvidaban de sus padres, los llamaban con frecuencia y venían de visita, a veces los fines de semana. Se reunían alrededor de una gran mesa con toda la familia, compartían aventuras y risas, afirmando que el hogar pertenecía a las mujeres. La familia de Andrei también experimentó un cambio cuando, tras el nacimiento de sus hijos, se mudaron a un apartamento más amplio desde uno de una sola habitación. La joven esposa comenzó a poner en marcha sus creativos proyectos y en poco tiempo transformó por completo el hogar. En un acogedor nido familiar, en un apartamento común y corriente, Andrei se maravillaba del ingenio de su esposa. ¿De dónde sacaba ideas tan originales? Siempre había pasteles caseros en los estantes gracias a chefs profesionales, la despensa rebosaba de mermeladas hechas en casa. Nastia solía preparar platos exóticos que solo había visto en internet, disfrutaba cuidar y consentir a su familia, creando un entorno tan encantador que Andrei sentía una atracción irresistible por su hogar. Participaba activamente en las tareas del hogar y en la crianza de los niños, mostrando una alegría inmensa al enterarse de que tendrían gemelos. Se involucraba en todo, incluso lavando los platos él mismo. En la sala de maternidad, el personal celebraba alegremente al anunciar que tendrían una hija y un hijo. Decidieron que la esposa elegiría el nombre del hijo, mientras que el esposo escogería el de la hermosa hija. Se aseguraron de no preocuparse ni adaptarse, buscando siempre complacerse mutuamente. La dinámica entre los gemelos resultó inesperadamente hermosa, con Sasha encargándose de los conflictos entre ellos, siendo la chica la instigadora y la tranquila y sabia Sasha actuando como mediadora. A pesar de que a menudo le pagaban por sus travesuras, él nunca mencionaba la injusticia. En un rincón, en silencio, permanecía, ya sea de pie o recostado en la cama, con la mirada fija en la pared, cuando le prohibieron salir al patio como castigo. Fue solo cuando los niños crecieron un poco que los padres se dieron cuenta de su error al castigar al hijo. Descubrieron que Masa siempre ideaba travesuras y animaba a su hermano a seguirla. Ahora, ambos estaban en un rincón, conteniendo las lágrimas y evitándose mutuamente, mientras Andrei y Nastia apenas podían contener la risa al ver a sus travesuras. Todo esto ocurrió en la vida familiar durante los últimos años. Los padres habían trabajado incansablemente para asegurarse de que sus hijos no carecieran de nada. Sasha y Masa aún no habían terminado la escuela primaria cuando la familia se trasladó a una amplia casa en las afueras, donde cada niño tenía su propio cuarto. Finalmente, el esposo consiguió una oficina privada para tomarse un respiro de los problemas en el trabajo,
donde tenía que lidiar con muchas responsabilidades que lo mantenían despierto por la noche, causando dolores de cabeza a Nastia, quien también empezó a trabajar en el jardín, moldeándolo con el paso de los días en una creación excepcional, observando a su esposa deslizarse en la oscuridad. Después de agotarse en el jardín, Andrei propuso contratar a un jardinero. Aunque al principio su esposa se opuso rotundamente, pronto se dio cuenta de que sin ayuda no podría mantener el jardín como lo había planeado. Anechka, una joven encantadora con ojos grandes e inocentes, una figura delicada y cabello rubio, se convirtió en la asistente de Nastia en el jardín. A pesar de que la anfitriona sospechaba que Anechka tenía un trasfondo humilde, valoraba su diligencia y astucia. Anechka provenía de un pueblo, donde cuidaba de su madre y hermanos menores. Trabajaba arduamente y enviaba la mayor parte de su salario a su familia. Nastia la contrató como asistente, ofreciéndole una recompensa que sabía sería de gran ayuda para ella. Anechka sacrificó su día libre para trabajar en el jardín y evitar que Andrei descubriera su verdadera razón para estar allí. Se encontraba en su despacho, reflexionando sobre el juego de ajedrez. Cuando escuchó una risa proveniente de afuera de la ventana, su esposa se unió a la carcajada, la cual sonaba joven y desafiante. ¿Había llegado realmente Masa? Al asomarse, no divisó a su hija en ningún lado. La nueva asistente, a quien su esposa había llevado al jardín cerca de la entrada de la casa, se enderezó, agarrándose la espalda con ambas manos, arqueando su cuerpo de tal manera que la blusa parecía a punto de ceder ante la presión de su pecho, despegó un pañuelo para secar su rostro fatigado, movió la cabeza y sus largos mechones blancos se deslizaron sobre sus hombros. Andrei observó a la encantadora joven, ágil y tranquila, sin importar la belleza de Nastia, quien parecía desvanecerse ante la presencia de esta joven deslumbrante. Anya percibió su mirada, giró hacia él, esbozó una sonrisa y le saludó con un gesto de cabeza. Él respondió con un gesto similar, decidiendo que sería inapropiado seguir observándola. Volvió a la clase que había sido interrumpida, pero la imagen de la joven belleza persistía en su mente, impidiéndole concentrarse en el juego de ajedrez. Con el paso de los días, comenzó a contar los días hasta el fin de semana de forma repentina, anhelando la presencia de Anya, quien había dejado una profunda impresión en él. Su mente se convulsionó, de pronto se percató de su amor obsesivo por Nastia, el cual le impedía apreciar a las demás mujeres a su alrededor, a pesar de su belleza. Comenzó a lamentar haber malgastado su juventud esperando a alguien que ni siquiera lo conocía. Se cuestionó si valía la pena pasar toda su vida con su esposa sin haberse dado cuenta de quienes lo rodeaban. Observó detenidamente a su esposa, preguntándose si su rostro se arrugaría alrededor de sus ojos, alterando su percepción. Experimentó una transformación en su forma de ser, tornándose más pausada y sosegada, perdiendo la agilidad juvenil que solía caracterizarla, la cual él admiraba. Ahora se desplazaba con serenidad y lentitud, notando cómo Nastia ya hacía tiempo que se vestía por sí misma. Optó por renunciar a los elegantes tacones y prefirió zapatos anchos y cómodos. Su armario estaba repleto de pantalones en lugar de vestidos, ya que los consideraba más confortables. Además, su vestimenta era ahora más sombría y monocromática. Antes solía usar cosméticos llamativos, pero ahora, a pesar de su destreza, no podía ocultar los cambios en su rostro y cabello, que habían perdido su brillo juvenil. Su cabello fue cortado corto para facilitar su cuidado, y su piel, afectada por la exposición al sol, había perdido su suavidad y elasticidad, pareciendo ahora una hoja seca. Ninguna crema lograba restaurarla. Anhelaba un cambio radical en su vida, dejar atrás su tedioso trabajo que le consumía todas sus energías, divorciarse de su anciana esposa y partir hacia un nuevo comienzo. Andrei, al mirar hacia una nueva etapa de amor y apreciación hacia su esposa, ha dejado atrás su juventud atlética, donde sus bíceps solían destacar bajo la camiseta en el gimnasio. Decidió que es preferible disfrutar de tiempo en casa con su familia en lugar de agotarse con interminables entrenamientos para mantenerse en forma. A sus poco más de 40 años, su figura ahora era más redondeada y su barriga sobresalía un poco, lo cual hacía reír a Nastia de vez en cuando. A pesar de que su cintura ya no era tan definida, a su esposa no le importaba en absoluto, ya que sus caderas habían alcanzado el ancho de sus hombros.
Sí, las zonas sin cabello en las sienes de su cabeza se habían agravado. A pesar de esto, ella lo amaba profundamente, había sido testigo de su evolución y transformación física. Sin importar cómo cambiara, no había nadie más querido y cercano para ella desde la llegada de Anya a su hogar. De repente, Andrei empezó a percibir que estaba envejeciendo, que lo mejor de su vida ya había pasado, aunque en realidad seguía siendo joven en esencia. A pesar de su edad, su corazón seguía latiendo con amor y merecía ser correspondido. Se aferraba con desesperación a su juventud, sin percatarse de que la felicidad puede encontrarse en cualquier etapa de la vida. La joven belleza que capturó su atención estimuló su imaginación, dejando de lado sus atributos físicos y mentales. Si hubiera sido otra chica en lugar de Anya, el resultado habría sido el mismo. Ya ansiaba el próximo fin de semana, esperando la compañía de su esposa asistente. El clima era agradable, con el cálido sol filtrándose en las habitaciones poco ventiladas. Era natural instalarse en la glorieta. Al ver a su esposo en un lugar tan inusual para él, Nastya incluso le ofreció un rastrillo o una pala para ayudar. Se rió al imaginar que si salía a la calle, al menos sería útil. En líneas generales, un poco de atención por parte de él debería ser suficiente para captar la atención de Nastya en la oficina. Ante este inesperado suceso, la mujer ni siquiera podía concebir que su esposo, un hombre tan afectuoso e inteligente, pudiera sentir algún interés por una joven. Anya, mayor que su propia hija, llegó rápidamente, saludó al propietario que se encontraba en la glorieta, Nastya esbozó una sonrisa y se dirigió a la casa de huéspedes para cambiarse de atuendo. Al regresar con un mono que resaltaba sus curvas, Nastya notó que su asistente estaba al tanto de la situación. ¿Qué puedo hacer por ti en esto? No te agaches, no te sientes, está a punto de romperse. Has crecido, es hora de cambiar de vestimenta, expresó Anastasia Grigorievna a Anya, mientras lanzaba una mirada desafiante a Andrei, quien se encontraba tranquilamente en la glorieta. De alguna manera me las arreglaré, no es la primera vez. Lo lograré, añadió con determinación. Planeo adquirir un atuendo fresco. En cuanto reciba mi sueldo, me dirigiré sin demora a la tienda para adquirir vestimenta nueva. Observó su vestimenta adornada con un mono y no lograba discernir si ella se estaba mofando de él o si verdaderamente carecía de fondos para comprar ropa nueva. Recordó las adversidades financieras que Nastya le había compartido, por lo que optó por indagar en el momento oportuno, y pronto surgió la ocasión. Nastya se alistó para higienizar el espacio y solicitó a su ayudante que le proporcionara una prenda con mangas más extensas para evitar que las agujas se escaparan del recipiente. Sin embargo, su asistente no prestó atención, ya que el calor reinaba y no entendía a qué se refería con mangas. Resultaba difícil imaginar el estado de sus manos al concluir la jornada laboral, llenas de arañazos y posiblemente hinchadas. Al final, al observar tal desastre, estuvieron al borde de las lágrimas. No piensen que la tonta estaba prestando atención, simplemente entregó la tarea y se alejó hacia el extremo opuesto del jardín para hacer lo que le apetecía. Fue entonces cuando comprendí la importancia de consultar de inmediato al médico. Al parecer, sufrí una reacción alérgica y tuve que socorrer a mi asistente. Llamé a mi esposo para que llevara a Anya a la clínica. En lugar de tener que rogarle insistentemente, para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Andrei se mostró contento, ahora puede hablar de ella sin preocupaciones. A pesar de que la esposa estaba cerca y la niña estaba ocupada acomodándose en el auto, él prometió esperar después de la consulta médica y llevarla a casa en transporte público con sus propias manos. También serían rechazados, al haber decidido que era contagioso, al principio condujeron en silencio. Él observó de reojo a la pasajera que sollozaba con las manos entrelazadas sobre las rodillas. La visión era verdaderamente aterradora, capaz de infundir temor en cualquiera, habría pensado. Que ella nuevamente no tuvo tiempo para sus revelaciones, tal vez, y él no sabía por dónde empezar, y en su juventud era un seductor mediocre y ahora se le había olvidado por completo cómo captar la atención del sexo opuesto en la clínica donde debía permanecer por un largo tiempo. Primero había una fila en la recepción, luego una fila afuera del consultorio del médico, y solo cuando Ana salió él dejó escapar un suspiro de alivio con sus manos vendadas, y ella de repente se acercó a él y
Sin titubear, abrazó a los pacientes sentados en fila bajo la pared, esperando su turno. Él comprendió todo, la rodeó con el brazo y la condujo hacia el auto. Al salir, subieron en silencio al vehículo. Ansiaban ocultarse de miradas curiosas y, al detenerse en un callejón solitario, se abrazaron con pasión. Decidieron alquilar un apartamento para encontrarse en secreto, creyendo que ya no podían hacerlo debido a su estatus. Reunirse discretamente en los portales o en un hotel no es una opción. Sus conocidos podrían notar que Anya estaba alquilando una habitación a una anciana solitaria en ese momento, por lo que decidió mudarse. Acostada en los brazos de su amante, argumentó, ¿por qué pagar más si puedo vivir aquí? Su abuela ya estaba harta de sus constantes quejas, de que rebuscara en sus cosas y de que creara un ambiente acogedor para la llegada de su amado, quien cocinaría delicias en casa. Le profesa un amor sin límites, su ausencia lo hace anhelar aún más, su corazón se sorprende al notar cuánto lo extraña. Nastia era una persona sin restricciones, de pronto dejó su trabajo y rechazó ayudar en el jardín. Estaba avanzando a toda prisa, solo dedicaba tiempo a comprar zapatos, y de repente, sin previo aviso, cortó todas las relaciones. Supuso que quizás tenía un amor desafortunado, Dios no lo quiera, quedó embarazada y el hombre se negó a casarse. Se retiró debido a su vergüenza, incluso ofreció aumentar la compensación, pero Ana se mantuvo firme en su decisión. No admitirá que le resulte incómodo encontrarse con la mirada del dueño y ver a Andrei, sin poder abrazarlo. Es complicado, estaba profundamente enamorada de ese hombre. Podríamos decir que era demasiado mayor para ella y que, si no hubiera prestado atención a su riqueza, posiblemente se habría sentido ofendida por la falta de planes de Andrei. Cambiaría drásticamente cualquier aspecto de su vida. Jamás habría abandonado a su esposa por su amante. La energía vital con Nastia era reconfortante y segura. A pesar de no tener habilidades culinarias, se preguntaba cómo una chica del pueblo de repente carecía de destreza en la cocina. Sin embargo, esto no le impedía explorar un pequeño romance, ya que muchos de sus amigos presumían abiertamente de sus amantes sin remordimientos ni vergüenza. En su entorno, esta actitud era considerada normal. Aunque todos parecían conformarse con su estilo de vida establecido a lo largo de los años, él anhelaba un poco de frescura en su rutina, algo que con su esposa no experimentaba. En la edad avanzada, el amor de juventud ya no perduraba, solo una costumbre arraigada permanecía, no tanto entre los cónyuges como entre los parientes. Había algún tipo de afecto en su corazón hacia su esposa, recordando tiempos pasados, en los sueños nocturnos. Sin embargo, ya no sentía amor por ella, más bien un cariño fraternal, no la deseaba como antes. Nastia se preocupaba constantemente por sus tazas, solo por ellas, y las conversaciones en casa transcurrían con sus constantes botas de goma y una bata de trabajo desgastada, algo que no ocurría antes. Andrei desempeñaba labores bajo su mando, luciendo impecable, y la monotonía de su día a día resultaba tediosa, carente de emoción. Sin embargo, Anya lo rodeaba con abrazos y besos incesantes, incapaz de resistirse a acariciarlo o abrazarlo antes de partir hacia su empleo. Permanecía cerca, permitiendo que sus ojos se recrearan en una nueva belleza en lugar de una secretaria que llevaba años en la empresa. Sus colegas intuyeron de inmediato cómo había llegado allí con sus méritos, aunque pronto se aquietaron. Incluso llegué a olvidar la presencia de muchos colegas a mi alrededor. ¿Por qué no habría de disfrutar un poco el jefe en el trabajo, algo que Andrei no permitía? Solo para ella, logró que su jefe se dirigiera a él por su nombre completo, lo que redujo rápidamente los rumores. Él se dedicó a asuntos más intrigantes y de repente comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina con mayor frecuencia. El viaje de negocios que duró varios días lo justificó ante su esposa con la excusa de tener más trabajo. Decidieron establecer una sucursal en la región y le pidió paciencia, asegurándole que esto no duraría mucho. Nastia confiaba en él, tenía fe en su esposo y sabía que no lo traicionaría. Recordando lo dolorosa que fue su separación de Roman, ahora simpatizaba con el amor y juraba que maldijo a su ex. ¿Es verdaderamente factible abandonar a una mujer así?, se preguntó alguien ajeno a comprender, y su esposa no tolerará la traición ni la perdonará, algo que él también tenía claro. Después de varios meses, Andrei se sentía pleno consigo mismo.
Todo en su vida se había materializado como deseaba: un hogar acogedor, una esposa amorosa, hijos maravillosos, un trabajo satisfactorio y una hermosa amante. Sin embargo, recientemente, Anne empezó a incomodarlo con sus caprichos. Se quejaba de estar sola cada día festivo y fin de semana, de sus escasos viajes de negocios y de sus raras noches juntos. Anhelaba llevar su relación a una nueva etapa, donde anhelas despertar junto a tu amado, apoyado en tu hombro, contando los minutos hasta su llegada a casa. ¿Qué le depararía el futuro? Continúa siendo una amante, no es que sea tan distinta. Tenía una familia y seguirá siendo así. Aún no está preparada para separarse. Pensó que la despediría y no la dejaría regresar, incluso si la vinculaba fuertemente a un apartamento hasta que consiguiera un buen trabajo, cuando Ana se mudó. El chantaje directo que planeaba revelar a Anastasia Grigorievna sobre su romance lo llevó a considerar terminar la relación. No quería complicaciones, así que la contactó para disfrutar de su juventud sin problemas adicionales en mente. Decidió adquirir un apartamento para ella como refugio vacacional y pensaba comunicar su decisión con tacto. Los escándalos y las amenazas no estaban funcionando últimamente, por lo que optaron por quedarse en la oficina de diseño y encontrar algo de felicidad juntos. Esa noche, llegó a casa muy tarde y se sorprendió al ver que Andrei aún no había regresado. Comenzó a preocuparse al llamar sin obtener respuesta, pensando que quizás estaba muy ocupado, y puso el teléfono en silencio antes de acostarse. Sentado en el sofá con las piernas en el sillón, decidió esperar a cenar juntos. De repente, el teléfono sonó y lamentó haberlo dejado en la mesa. Aunque dudaba en levantarse, recordó que era su esposo quien llamaba. Al percatarse de las llamadas no contestadas, es muy probable que decida devolver la llamada. Sin embargo, la persona que llamó resultó ser la esposa de unos compañeros de trabajo, quienes mantenían una amistad estrecha y solían compartir momentos con sus respectivas familias. Durante reuniones y celebraciones empresariales, las esposas solían intercambiar números de teléfono y, si descubrían intereses similares, como en el caso de Nastia y su interlocutora, se producían conversaciones animadas. A Nastia le agradaba la mujer por su habilidad y naturalidad en la comunicación, pero no tanto por su tendencia a entrometerse en asuntos ajenos. Cuando se dio cuenta de que la llamada era para solicitar una inauguración, preguntó con curiosidad: ¿de qué tipo de apartamento estamos hablando? Observé a tu esposo junto a una joven cerca del recién construido edificio contiguo. Delgada y con larga cabellera blanca, creyeron que era tu hija parada allí, observando a los cargadores llevar cosas a la casa. Él la rodeó con sus brazos. ¿Quién más, aparte de tu hija, habría pensado que habías adquirido un apartamento para ti o para ella? Nuestro hijo parecía estar estudiando en algún lugar o ya se había graduado y regresado a casa, así que felicidades, pero sigue siendo tu departamento o el de tu hija. Nuestra interlocutora Nastia no se rindió, nos dejó en espera, no está de ánimo para un amigo y no tiene sentido llamar para averiguar si está escuchando sobre apartamentos por primera vez. Se pregunta qué hacer a continuación si comienza a interrogar a Andrei. Él podría. Falsifican la verdad, afirman que sus amigos colaboraron con la mudanza o algo por el estilo. Ella misma optó por explorar ese jardín donde reside la persona que llama. Nastia tenía conocimiento de que ella y su esposo ya habían sido convidados. Su apetito desapareció. Después de ducharse, se metió en la cama justo cuando Andrei abrió la puerta y se deslizó sigilosamente por el pasillo. Al día siguiente ya estaba profundamente dormida. Le comunicó a su esposa que regresaría tarde, que algo no iba bien entre ellos. Era imperativo solucionar rápidamente el problema con el contratista para no incumplir los plazos. Nastia simplemente asintió. Mientras escuchaba a su esposo en ese instante, su mente estaba llena de pensamientos. Centrada en otras tareas, como seguirlo en secreto, optó por arrendar un vehículo y aguardarlo en la residencia donde los habían visto a ambos. Durante todo el día, se ocupó de sus propios asuntos, pero al llegar la noche, todo cambió. Se dirigió a alquilar un automóvil discreto de alta gama en el patio de la vivienda. A medida que el final de la jornada laboral se acercaba, Andrei tuvo que aguardar más de lo previsto. En ese momento, llegó a la conclusión de que había sido ingenua al pensar que su esposo no la estaba engañando.
Era el momento de poner fin a todo y regresar a casa, pero de repente divisó una furgoneta con matrículas familiares ingresando al patio. Quedó atónita al ver a su ex asistente Anja salir con Andrei. Ambos se dirigieron hacia la entrada, abrazándose. Extrajo la llave del intercomunicador de su bolsillo, abrió la puerta y dejó que la joven entrara. Le dio un golpecito en el trasero con la palma de su mano. Nastia se preguntó cuál habría sido la verdadera razón de su despido. Ahora era el momento de averiguarlo. En cuestión de minutos, podría calcular cuánto tiempo llevaba su esposo siéndole infiel. Pero, ¿qué tipo de apartamento era aquel? Nastia se sintió profundamente perturbada al ver a su amante con otra persona, como si hubiera caído en un lodazal del que no podía escapar. Encendió el motor y se marchó a casa, sumida en una tristeza tan abrumadora que ni siquiera se molestó en contestar. Mientras Andrei regresaba en coche a la oficina de alquiler, no sentía el mismo amor por la joven que su compañero había captado en el patio trasero. Una vez más, ella no esperó a su esposo, que estaba trabajando, se duchó, se metió en la cama y trató de conciliar el sueño, pero el resentimiento oprimía su corazón. Le costaba respirar, le dolía, igual que a Andrei. Él la está engañando, pero a pesar de conocer la resistencia de ella ante su traición, se atrevió a tener un amante con la certeza de que ella no descubrirá nada y él saldrá impune. De repente, el resentimiento comenzó a crecer en su interior. Cuando Andrei se deslizó en silencio por el pasillo para no despertar a su esposa, ella ya dormía plácidamente, sumergida en un profundo sueño. Con un plan de venganza en mente, estaba decidida a no perdonar. Estaba convencida de que una vez que un hombre engañaba, lo seguiría haciendo una y otra vez, y ella no estaba dispuesta a aceptarlo. Estaba decidida a no perdonar y a pasar el resto de su vida sufriendo por la infidelidad de su esposo. Ella, consciente de la infidelidad de su marido, no tenía intención de enfrentarla mañana con tranquilidad. En un estado de ánimo soportable, preparó café y comenzó a trazar su plan de divorcio. Su objetivo era separarse y asegurarse de castigar al infiel. ¿Cuál sería su castigo? Los hijos adultos no podían ser privados de su hogar, ya que él valoraba mucho el nido familiar que habían construido juntos con tanto esfuerzo. A pesar de todo el trabajo duro invertido para ganar dinero y comprar la casa de sus sueños, Andrei solía estar muy orgulloso de sus logros y los de su familia. Al trasladarse solo a un apartamento de una sola habitación en una casa como esta, ahora se encuentra inmerso en una vida próspera pero desprovisto de su hogar, recordando cómo hace años, al inicio de su viaje, esto le habría causado un gran estrés. Por otro lado, ella se preocupa por la idea de que su jardín sea cuidado por otra persona, viendo cómo el nido familiar que construyeron con tanto amor será disfrutado por otra mujer, quien se beneficiará de las profundas raíces arraigadas en la casa, vividas intensamente por ambos. Andrea parece no haber sido perturbada en la calle en situaciones extremas. Es poco probable que el apartamento sea adecuado para que viva su pareja, la casa fue adquirida con su propio dinero. Ambos cónyuges figuran como propietarios de la casa en partes iguales, por lo que ella podría vender su parte, la única solución sería obtener su firma en un poder y vender toda la casa. Al reflexionar sobre esto, decidí buscar un abogado astuto para evitar posibles complicaciones. Recordé que el esposo de mi hermana se especializaba en casos de divorcio, así que sin demora lo contacté y concerté una reunión para discutir la situación con respecto a mi esposo. Opté por mantener todo sin cambios. Prefiero dejarlo en la penumbra por ahora. Aunque sería más sencillo formalizarlo de esta manera, resultó ser una tarea ardua. En plena madrugada, recibí el video de su rostro radiante con explicaciones. El trabajo había alcanzado su punto álgido de nuevo y sentí la tentación de marcarlo a fuego en mi memoria, pero me contuve. Evité reprenderlo, luchando contra la tentación de hacerlo, se retiró a descansar temprano, a diferencia de ella. A pesar de todo, logró conciliar el sueño. Cuando finalmente llegó, encontró a quien estaba dormido y siguió el consejo de Nastia. Para llevar a cabo su plan, era imprescindible obtener la firma de su esposo. Andrei tiene que autorizar la eliminación de sudor y firmando un permiso, también se le aconseja que se apresure a vender la mansión antes de pedir el divorcio. Él colaboró en redactar un poder, solo faltaba su firma en el lugar indicado,
lo cual llenó de alegría a Nastia al ver que se había dado el primer paso para castigar a su cónyuge infiel. Ahora sabe qué hacer a continuación, pero enfrenta el desafío más grande, obtener una firma, descartando por completo la idea de falsificarla. En el tribunal, declaró que la casa se vendió sin su consentimiento y propuso someter toda la casa a un examen grafológico. Los intentos se desperdician. Andrei solía llegar tarde al trabajo la mayoría de las noches, disfrutando del aroma embriagador del alcohol y su fragancia. Nastia notó el perfume femenino en el aire, no la fragancia de la derrota, pero aún así tuvo que. En una ocasión en la que Andrei estaba notablemente ebrio, expresó la necesidad de conversar. Mi esposo, agotado, se encontraba en el sofá con la cabeza entre las manos, sin energía para cambiarse y acostarse. Esa noche, Anja reaccionó con indignación, afirmando que ya no toleraría compartirlo con nadie. Incluso confrontado por su esposa con un ultimátum para elegir entre ella y Nastia, Andrei se encontró en un dilema sin saber qué decisión tomar. A pesar de sentirse atraído por Anja, no quería dejarla, pero tampoco podía abandonar a Nastia. Confundido, decidió retirarse y buscar claridad en un bar cercano. Al regresar a casa, al ver a su esposa, redescubrió el amor que sentía por ella y se dio cuenta de que Nastia no podía compararse con ella ni con ninguna otra amante. Mañana le comunicará a Anna que es momento de que continúe con su vida como mejor le parezca. Está agotado de la situación, la cual se ha vuelto sumamente complicada. Es positivo que haya asegurado este apartamento para sí mismo, se merece otro descanso. Le regalaré uno. ¿Qué deseabas?, cuestionó Andrei, sin interés en seguir hablando de nada. ¿Qué asunto tan urgente habrá inventado Nastia que no puede esperar hasta mañana, para que Andrei esté considerando comprar unas tazas costosas? Andrei, ¿te acuerdas de aquel lejano sueño que tuve sobre inaugurar mi propia tienda de flores? Él asintió. Ella le confirmó que sí lo había mencionado, aunque él no lo recordara. Sin embargo, ¿acaso tiene relevancia en realidad? Estás trabajando para darle más creatividad a textos en español. Para inaugurar este establecimiento, necesito un aval. No deseo contactar a nadie más, usted podría fungir sin complicaciones como mi aval, ni siquiera consideró cuestionarme sobre la razón por la cual no debería solicitar un préstamo en su empresa. Esta práctica es común para empleados y la tasa de interés es más baja que en un banco. Sin embargo, él no quería preocuparse por estos asuntos con su esposa, quien de alguna manera debía firmar los documentos por sí misma. Le entregó algunas hojas de papel, sabiendo que en su estado sobrio, nunca las habría firmado sin revisarlas detenidamente. Habría permanecido en su despacho por un largo tiempo, analizando cada coma y consultando un libro de leyes. Pero ahora, relajado, cansado y abrumado por las demandas de su amante, simplemente preguntó dónde debía firmar, siguiendo las indicaciones de su esposa esa mañana. Ya no recordaba haber conversado en la tienda, ni mucho menos haber firmado algún documento. Con un poder otorgado a Nastia, rápidamente transfirió la propiedad de su casa a nombre de su hermana y luego la volvió a registrar a su nombre, convirtiéndose así en la única dueña de la mansión. Sintió un alivio y comenzó los trámites de divorcio, ya era hora de informarle a su esposo que estaba libre. Acompañada por Ana, Nastia planeó su venganza para coincidir con el aniversario de su unión, una fecha emblemática en la que la boda y el divorcio se entrelazarían como si el tiempo no hubiera pasado. Con la certeza de que su esposo admitiría su traición, Nastia decidió buscar pruebas contundentes para respaldar sus sospechas, desafiando los rumores que circulaban a su alrededor. Para ello, recurrió a un detective sagaz, dispuesta a recompensarlo generosamente por su ayuda. No tardé en ofrecerle mi colaboración, ya que entre nosotros compartíamos lazos familiares, incluyendo a su propia hermana, y conocía a varios ex policías que podrían brindar la información necesaria. Una vez transcurrido un par de días desde que la abogada de una agencia de detectives privados recibió un sobre voluminoso, se encontró con una colección de fotografías que confirmaban la infidelidad de Andrei. Nastia rememoró las celebraciones pasadas de cumpleaños con su esposo. Andrei, siendo un inventor, solía sorprender a su esposa con regalos extraordinarios en cada aniversario. Desde globos hasta palomas, e incluso en una ocasión un enorme ramo de sus rosas favoritas.
Incluso recordó un viaje en globo donde, a pesar del miedo, se aferró a él, escondiendo su rostro en su pecho, mientras nunca desviaba la mirada. Aún no habían logrado, reflexioné, que le sucedió, porque la amó durante tantos años, no podía jugar así, realmente la amaba. De repente, sin poder contenerse, comenzó a llorar intensamente por Bavia, sollozando con fuerza. Nunca antes la había visto llorar de esa manera, pero qué doloroso resultó. Se preguntó si sería capaz de superar tal desilusión. En su juventud, incluso había considerado el suicidio cuando rompió con Ronca, pero luego no pudo derramar ni una sola lágrima, manteniendo todo en su interior. Quizás estas lágrimas, que habían estado acumulándose en ella durante tanto tiempo, la estaban ayudando a sobrevivir a todo esto. Para estar lista para reunirme con mi esposo, saqué del altillo las maletas que solíamos llevar juntos en nuestras escapadas, todavía con etiquetas de restricciones de aeropuertos. Opté por no postergar más, anhelo cortar de raíz cualquier espera y encontrarme con él sin demora. Después de hoy, ya no deseo seguir con esta relación, así que tomé bolsas de basura espaciosas de la despensa y empecé a llenarlas. Al recibir 3 paquetes adicionales, pensé que Anna estaría encantada de tener un prometido tan adinerado. Observé la gran cantidad de ropa interior que tenía en casa y la escasez de recursos para lavarla. Decidí sacar todo del pasillo, doblarlo en un montón, colocar un sobre con fotografías y atarlo con un enorme lazo de velcro que encontré en la habitación de su hija. Masa, repleta de recuerdos en cada rincón de su vida, se alejaba y contemplaba su entorno. Se transformaba en una figura sumamente elegante al sentarse en la habitación, esperando a su amado. Me pregunté si en este día de descanso, ella primero dirigiría su mirada hacia su jefe, sonreí ante su cinismo. A pesar de haber tenido un día difícil el día anterior, ¿se sentiría mucho mejor ahora? Preparada y decidida, ella aguardaba a su esposo con determinación, su voz firme y sin titubeos. De repente, pensó en el penetrante aroma de Anna, tan difícil de ignorar. Esa noche, Andrei pasó de largo junto a Anna sin siquiera notarla, ya que estaba apurado por felicitar a Nastia en su cumpleaños. Sin embargo, su amante se dio cuenta de que no vendría a verla, pues era su aniversario de bodas y necesitaba estar con su esposa. La situación se complicó tanto que tuvo que sacarla a rastras de la oficina, subirla al coche y llevarla a casa. Tras tranquilizarse, permaneció inmóvil, fijando la mirada en su amante, y retomó sus gritos en cuanto él volvió a hacerlo. Al llegar a la entrada, se percató de que él no se iría. Tuvo que llevarla de vuelta al departamento, evitando que extraños presenciaran la escena. Una vez en casa, Anna se aferró a él, despojándose de la ropa mientras salían. Tras liberarla con dificultad, la apartó y se marchó, cerrando la puerta con fuerza. Al subirse al auto, puso música suave para tranquilizarse, reflexionando sobre la necesidad de poner fin a estas aventuras peligrosas. Ya no se sentía satisfecho con su relación con esa chica. ¿Por qué se involucraba en emociones tan extremas? Aún le pesaba en la conciencia cómo la había lastimado tras la decepción en el caso. Sabía que su traición sería devastadora para ella, una mujer maravillosa, bella e inteligente que lo amaba. ¿Qué más podía desear? ¿Por qué necesitaba esto? Con tales exigencias, bien podría haber adquirido una muñeca de goma. Después de todo, ¿por qué mantenerla con vida si resulta tan problemática? No puede desenvolverse en el mundo ni comportarse adecuadamente. Algo parece estar desubicado, quizás el ojo ha sido indulgente con la bebida y necesita despertar a la vergüenza. Mañana, en la oficina, deberás observar a tu alrededor para ver cuántas miradas te lanzan después de presenciar tu escándalo. Sí, despídela de inmediato. Necesitamos recuperar a la antigua secretaria, en lugar de esta muñeca hermosa pero inútil. La exsecretaria aguarda en la sala de espera y, como experta, aún discrepa con la imprenta. Si regresara, se sorprendería al ver las metamorfosis que han ocurrido en su reemplazo en tan solo unos minutos. De repente, cesó de golpear. Llena de emoción y angustia, en cuanto él cerró la puerta tras de sí, Anna se apresuró a cambiarse de ropa y a preparar una cena sencilla, tarareando una melodía suavemente. Sintiéndose satisfecha consigo misma,
estaba convencida de haber avanzado en su cómoda vida, sin necesidad de sufrir ni desesperarse por amor. No sentía nada por Andrei, ni siquiera podía soportarlo, pero su abultada billetera no dejaba de recordarle desde el primer momento de su encuentro, cuando notó su mirada fija en su figura. Es tan fácil caer en la estupidez. Así que los esposos tomaron una decisión y pusieron en marcha su estrategia. A pesar de ser consciente de las posibles consecuencias de su descuido con los abetos, ella optó por lastimarse intencionalmente las manos. Tenía la certeza de que los dueños no llamarían a una ambulancia y confiaba en que la inocente Nastia le pediría a su esposo que la llevara al médico. Todo se desarrolló sin contratiempos, logrando presionar sutilmente a este ingenuo para que abandonara a su esposa por ella. Él no renunciaría a su juventud por ninguna cantidad de dinero. Andrei estuvo a punto de llegar tarde a la tienda de flores, donde un enorme ramo de rosas, encargado días atrás, lo esperaba pacientemente. Cada año, en esta fecha especial, solía sorprender a su esposa con nuevos obsequios y detalles, pero en esta ocasión decidió que las rosas serían el elemento constante. Para conmemorar sus años juntos, preparó un regalo único, ya que habían pasado mucho tiempo sin disfrutar unas vacaciones juntos. Sumidos en sus propias vidas y preocupaciones, se dieron cuenta de que se habían distanciado y necesitaban remediarlo. ¿Qué mejor lugar para revivir viejos sentimientos que la ciudad del amor? El ambiente acogedor de su hogar era perfecto para una mujer comprensiva y amorosa que solo tenía ojos para él. Una mujer que nunca lo reprocharía, que no le pediría nada, que permanecería a su lado pase lo que pase. Juntos habían compartido años felices, habían criado hijos maravillosos y ahora esperaban la llegada de sus nietos. Se imaginaba cómo ella saldría al pasillo para recibirlo, agitando las manos al ver un enorme ramo de flores, mientras desde la cocina se percibía el delicioso aroma de una celebración. La cena resonaría con deleite. Tus ojos destellarían con alegría. El amor se cuestiona qué delicia sorprenderá a su esposo en esta ocasión. Quedó encantado con lo que Nastia le cocinó. Ana no logró igualar sus gachas quemadas. Sí, unos huevos revueltos. Abrió sigilosamente la puerta principal para que su esposa no lo escuchara antes de su llegada. Caminando por el pasillo con un ramo de flores como sorpresa para su amada, imaginó que Nastia lo abrazaría con alegría al verlo. Sabía que ella luciría hermosa y elegante en su cumpleaños, con un vestido encantador y un peinado impecable, igual de atractiva que cuando tenían años. Consciente de la importancia del momento, estaba dispuesta a calzarse unos tacones de aguja, a pesar de la dificultad que suponía caminar con ellos debido a sus venas. Reflexionó sobre lo extraordinaria que era, dispuesta a hacer lo que fuera necesario por su amada. Sin embargo, al bajar las flores, se encontró con Nastia sentada en el sillón de enfrente, observándola en silencio. Nastia, una mujer común y corriente, vestía una bata de casa y estaba descalza. Mientras me maquillaba el cabello, de pronto noté que el aroma en la cocina no era tan delicioso como había imaginado. Al acercarme al pasillo, vi unas maletas que venían desde el otro lado del mundo, rodeadas de objetos. En la cima de esta montaña de bolsas de basura llenas de algo voluminoso, brillaba un gran lazo festivo. Nastia, sorprendida, preguntó, «¿También guardo algo especial para ti?», contestó levantándose y ofreciéndole un sobre con fotografías. Disfrutó viéndolo abrir el sobre y observar las fotos detenidamente, como si intentara descubrir algo nuevo para ella. Finalmente, se liberó de su farsa de actuar como una esposa desinteresada en mí. A mí me importa todo. Una pareja hermosa expresó, adivina y te verás bien. Escucha, Nastia, has malinterpretado todo. Por favor, no me decepciones. No eres tan ingenuo como para usar clichés, observó la mujer todas las fotografías. Aún no comprende por qué lo hizo y afirmó que esa no fue la única razón por la que pidió el divorcio. No es necesario que vengas, te divorciarán. Los niños ya son adultos, así que no será necesario tu presencia. No encontrarás ningún obstáculo. No caigas bajo el hechizo de mis ojos, aquí tienes todas tus pertenencias. Si dudas, revisa el armario, lamento la confusión. Las maletas ya no están presentes, por lo tanto, te pido que abandones mi hogar de inmediato.
Andrei recuperó la compostura, afirmando que esta casa también era suya y que no se iría. Sin embargo, ella le entregó un expediente con la prueba de que era la única propietaria de la mansión. Lamentaba no poder permitir que la casa, en la que había invertido tanto esfuerzo y pasión, fuera controlada por su amante. Esta propiedad le pertenecía, sin lugar a dudas. Solamente uno. Y dispones de un apartamento que actualmente es el hogar de Anna, así que creo que no se resistirá a acogerte eternamente. Si lograste conseguir el dinero para adquirir una vivienda para tu amante, sin duda demostrarás tu solvencia. Este papel carece de validez. Te demandaré en el tribunal y enfrentarás consecuencias legales por falsificar documentos, mientras ella le entregaba otro expediente. Una réplica de su autoridad para decidir. Andrei inspeccionó detenidamente su porción de la posesión, un documento legal. Al volver de un viaje de negocios impregnado con el aroma de otras mujeres, Nastia le respondió. En su tono solo resonaba ironía, sin rastro de rencor en su ser, todo ya se había consumido y ya no experimentaba más que repulsión hacia esa persona. Tenías la certeza de que no habría consecuencias. Un esposo amoroso que comprende los sentimientos de su esposa ante la traición. En una ocasión me prometiste amor, incluso maldeciste a Ronca por ser tan ingenua al abandonarme y ahora resulta que Anna es mejor que yo, tan valiosa para ti. Me dejaste por la primera chica que se cruzó en tu camino, sabes, me produce asco, ni siquiera me gustas. Ella me traicionó, encogió los hombros con desdén, ahora debo entrar, pero solo con quien me engañaste, está bien. Una mujer común y corriente se pondría en mi lugar, te comprendería, pero para una muñeca de goma de las que la gente lleva por la calle, la amas intensamente. Lo que comparten es un amor general, tiene cierta relación con lo que te has convertido, me repugnas, al menos siento algo por mí. Hace mucho que me has olvidado, no hay amor ni afecto, nunca te ha importado cómo vivo lo que tienes. Me encuentro en el lugar de trabajo rodeado únicamente por sus tazas, y observa, he dado lo mejor de mí. Estoy intentando herir a la mujer frente a él de la manera más profunda posible. Has dejado de cuidarte, esto no tiene fin. La compañía en el suelo, este abrigo y esos zapatos desgastados, ya no compras zapatos elegantes, solo aquellos que son tan cómodos como los de una anciana. Además, llevas un corte de pelo corto para estar más a gusto. ¿Sabías que me encanta el cabello largo? Bueno, ahora me gusta corto. La razón eres tú. Es tan fácil que ni siquiera consideré mis propios intereses. Nastia casi soltó una risa, ¿realmente es esto una justificación para la traición? ¿Por qué no buscó amor en otro lugar cuando él perdió cabello y ganó barriga? Anna le brindó algo que yo no le di y compartió contigo, como lo que exactamente Andrei pidió, ¿verdad? Reflexionó sobre lo que recibió de su amante, lo que no obtuvo de Nastia, cuidó de la familia, lo consintió con dulces, lo atendió, planchó, creó confort, se sentó a su lado toda la noche cuando estaba enfermo. Fue Nastia quien crió a sus hijos y los educó para ser personas bondadosas, ella siempre estuvo presente en los momentos difíciles. La apoyó y la ayudó a superar los fracasos, mientras que Anna simplemente le exigía que le comprara cosas, que le diera también en el resort. Tuvo una charla sincera con ella, algo que nunca hizo con su esposa, ya que vivió con su amante durante tanto tiempo, ni siquiera llegó a conocer sus gustos musicales o sus pasatiempos, por lo que Nastia también se dio cuenta de que no hay forma de resistir a un hombre. Por lo tanto, ahora convives con esta situación, mi única petición es que los niños no se den cuenta. El auténtico motivo de nuestra separación, podría decirse que estábamos agotados mutuamente, algo común con el paso del tiempo. Optamos por vivir aparte, pero mantenemos una amistad. Ojalá que tú. Además, te sugiero que sigas esta variante, trata de expresar algo distinto. Te elogio a ti y a tu hermosura delante de todo el mundo, incluso el propietario de tu empresa reconocerá tu valía como un hombre de familia ejemplar. Andrei se vio obligado a recoger sus pertenencias, llevarlas a la puerta, cargarlas en el maletero del coche y partir. Evitaba recurrir a Anna, le resultaba desagradable siquiera imaginar cómo ella reaccionaría con alegría o cómo alcanzaría su objetivo. Después de pasar la noche en el hotel, al despertar al día siguiente, planea reflexionar sobre cómo prolongar su vida,
pero tiene claro que terminará su relación con su amante, ya no lo necesita. En el pasillo de una lujosa residencia donde antes reinaba el amor, descansaba solitario en el suelo un gran ramo de rosas rosadas, olvidado por todos. Al contemplarlas, Nastya extrajo una amplia bolsa de desechos, la misma en la que había recogido las pertenencias de su exmarido. Con determinación, evitando siquiera rozar las flores, las recogió sin compasión, ató la bolsa con fuerza y la empujó a través del umbral con el pie. Mañana la sacará para desecharla. Que aguarden fuera del umbral. Su destino es tal que no puede quedarse en casa por la noche para evitar contaminar el aire con el recuerdo de la traición de su esposo. Su alma, en calma pero vacía, se sumía en la oscuridad mientras lloraba por el resentimiento que crecía en su interior. A pesar de todo, sabía que debía seguir adelante con su vida. Decidió que al día siguiente visitaría el mercado de aves en busca de un cachorro similar al que había fallecido, con la esperanza de que este nuevo compañero llenara el vacío en su alma y fuera tan cariñoso y juguetón como su amado Toqueya, el único hombre leal que había conocido en este mundo.